Ya. Ahora, Miguel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, si no, me dejas el mensaje. Yo voy a escribir a través del grupo. Acá, perdón, a través de Teams. Profe, profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Profe, ¿qué tal?
Ya, a ver, estoy compartiendo el Profe, decreto. Dime. profe, ¿me escucha? Algo, pero todavía se está entrecortando un poco, entonces vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Y de ahí ya... me imagino debes tener otro curso, entonces vamos a hacer... vamos a continuar en lo que estábamos sobre lo que es metalurgia. Vamos a terminar esa parte, ¿ya? Y de ahí... la próxima clase vamos a ver lo que es explosivos, que es todo lo que nos indica el decreto y cómo se debe construir un polvorín y todo lo demás. A ver, si no me equivoco, hemos visto esto de ventilación y hemos visto esto de transporte por mineroducto, fajas transportadoras, planta metalúrgica. Sí, sí hemos visto esto de planta metalúrgica. A ver, primero, si no me equivoco, nos habíamos quedado en este artículo, el 327, que era bastante amplio, que el cual me indicaba acerca de cuáles son las condiciones que debo tener. Ahí es donde les estaba diciendo que deben usar el EPP específico, necesitan los procedimientos, todo lo que es los documentos preoperacionales. En este caso, lo que se aplica a planta metalúrgica, principalmente se debe tener cuidado con lo que son los agentes o químicos que se utilicen. Por eso es que de estos artículos, directamente nos habla del control de las sustancias peligrosas. Este tipo de control, esto de planos y mapas, esto ya es información que simplemente es ya para leer al final, ¿no? Electricidad, iluminación, y tiene aire comprimido, gas, calderos, en fin, entre otros. Nosotros vamos a hacer esto de materiales peligrosos y terminar lo que es planta metalúrgica y avanzar un poco de lo que es materiales peligrosos. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Dice, para las plantas hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas rigen las disposiciones de los subcapítulos 2 y 4. Los subcapítulos 2 y 4, el subcapítulo 4 es el que ha hablado de instalaciones pirometalúrgicas, la fundición, la refinería, y el subcapítulo 2 lo que hemos hablado es las plantas concentradoras, acerca del secado, del relave, ¿no? Que les estaba explicando cómo se debe realizar. Ahora, en este primer artículo dice, para las plantas se debe tener las siguientes disposiciones. Tener los dispositivos necesarios para impedir que se concentren en la atmósfera gases nocivos por encima de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos establecidos en el anexo número 15. En este anexo nos da la tabla completa de todos los materiales, todos los agentes químicos y cuáles son las concentraciones máximas que debe existir en la empresa. En ese caso, nosotros tenemos que impedir que se supere ese valor. Por ejemplo, imaginemos que para CO2 fuera el máximo que yo puedo obtener es 23.5 y el mínimo 19.5. Por debajo de ello, el trabajador va a tener una deficiencia de oxígeno y se va a gasear. Y por encima de ello, el trabajador tiene una acumulación de oxígeno y se vuelve una atmósfera combustible. Ahora, por eso es que se debe controlar esa tabla, estas disposiciones. Se debe tomar las medidas indispensables para evitar los efectos de desbordes o salpicaduras y fugas de soluciones tóxicas. ¿Qué pasa? Que como estas mezclas son generalmente fluidas, se puede decir líquidas, entonces a veces en el trasvase o en lo que es el movimiento de estos materiales empiezan a desplazarse cierta cantidad. Por eso es que están mencionando que deben tomarse las medidas para evitar salpicaduras de cualquier tóxico, líquido cáustico y ácido, proporcionándose a los trabajadores un EPP que requiera la conformidad con el I per C.
Y dependiendo de, de la temperatura, de las condiciones medioambientales, de la cantidad de oxígeno, del material al cual vamos a utilizar o vamos a manipular. Proveer de barandas y mallas de resguardo en la parte superior de las tinas, espesadores, cubas y otros en donde se deposite y trate líquidos o pulpas. ¿Qué es una pulpa? Es la parte donde tiene una gran concentración mineral, ¿ya? Pero no estamos hablando de cuando es sólido, sino cuando ya se ha tratado. A eso se le llama pulpa. Cuando ya pasó por el proceso de molienda, ya, y se le ha agregado algunos aditivos, entonces se forma la pulpa, que es lo que tiene la mayor concentración, de manera tal que se impida la caída de trabajadores en ella. Para ello es que se colocan estas mallas. En el caso de las pozas de lixiviación, estas deberán contar con cercos perimétricos, colocar carteles gráficos y letreros, indicando el peligro de estos recipientes y las precauciones que debe tomarse para impedir accidentes. Todo lo que se pueda hacer, poner guardas, cercos perimétricos, vallas, caballetes, poner cintas, evaluar perdón, colocar muros, colocar alguna protección que impida que el trabajador pueda ir a esa zona o se pueda caer y tener contacto con alguna sustancia peligrosa. Colocar en los lugares en que se deposite o vierta soluciones acuosas, transparentes e incoloras, carteles gráficos y letreros indicando el peligro por beberlas, y también se debe realizar advertencias e instrucciones a los trabajadores que puedan estar por ese lugar. Dice, los depósitos de concentrados. Respecto a las prácticas de almacenamiento, transporte y manipuleo, se deberá establecer las siguientes medidas. Contar con pisos impermeabilizados. ¿Qué significa? Que no se permitiría que se pueda mezclar con agua o losas de concreto de alta resistencia para evitar que ese concentrado pueda generar una reacción por la humedad o por otras cosas. Losas de concreto de alta resistencia, muros reforzados, casetas, oficinas, servicios higiénicos y duchas especializadas. Ya teniendo en cuenta que un concentrado tiene una gran cantidad de químicos. Las pilas de distintos concentrados. Pilas se refiere a la acumulación. La acumulación de distintos concentrados deberán estar protegidas con cobertores de polipropileno. El polipropileno es como un plástico que se coloca para que nosotros evitemos cualquier daño a nuestra salud. Controlar la humedad de las rumas de concentrados. Rumas son la acumulación mediante aspersores. La parte de lo que tiene contacto con la superficie, generalmente ahí es donde a veces se acumula la humedad. Por eso es que se debe evitar esto con aspersores. ¿Qué es el aspersor? Extrae esa cantidad de exceso de humedad a fin de no generar material particulado. Entonces, se utiliza este aspersor y se evita que se acumule la humedad. ¿Para qué? Para evitar la generación de polvo. El rango de humedad de los concentrados apilados deberá estar entre 6 y 9%. ¿Por qué no puede ser más? Porque si fuera más, tal vez la humedad o tal vez lo que se esté generando podría provocar una reacción o podría haber un inconveniente ahí. ¿Ya? Un daño. Ay, ahora sí te escuché bien. Así es, un daño. Ahora sí, ya estamos bien, parece. Bienvenido, Juan Diego. Está con el micro apagado, creo, Dieguito.
Bueno, tarde, profesor, no le ponga asistencia. Los concentrados que requieran Continuemos. mezclarse deberán contener una humedad controlada. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en las minas, si nosotros nos recordamos, el concentrado se puede transportar, se puede comercializar, ¿sí? El detalle es que nosotros tenemos que supervisar y verificar cuánta humedad existe, ¿ya? En el momento en que aumente la humedad, ¿qué puede generar? Que cuando se procese y se convierta en metal, pierda cierta cantidad de concentración. Por eso es que debe evitarse que se mezcle con la humedad. Dice, las paredes perimetrales que delimitan la propiedad del depósito deberán tener una altura de 5 metros. Las paredes donde el concentrado ejerza presión lateral directa. Lateral directa se refiere hacia los costados, como cuando extiendes tus manos hacia esos lados. Deberá ser de concreto armado. ¿Qué pasa? Que este concreto, cuando se acumula, tiene una gran cantidad de peso. Entonces puede dañar estas paredes. Por eso se debe sostener. Se debe realizar una capa de agregado. Concreto armado se refiere a una mezcla. Una mezcla. Duro. Así es. O sea, es como cuando uno va a pintar, ¿ya? Casi el mismo procedimiento. ¿Cómo así? Uno lo que hace es lleva un compresor, ¿ya? Y lleva no una pistola, sino generalmente se hace a veces con el compresor y a veces este lanzador. Este dispositivo lanzador, esta especie de pistola, lo que hace es expulsar en vía húmeda, ya en vía húmeda, lo que es el concreto y luego se adhiere a la pared para aumentar la resistencia. ¿Qué sucede si le echo demasiado fluido, demasiado líquido está? Simplemente se desliza y no se adhiere a la pared. Para eso, se utilizan en algunos casos impermeabilizantes, los cuales van a impedir que este líquido fluya o se caiga. Sería un gasto innecesario. Hacer una mezcla de materiales, ¿no? Mezclar cemento, agua, ponerle aditivos, activantes. ¿Qué son los activantes? Los que van a permitir que en un periodo corto el cemento se vuelva algo sólido para proteger las paredes. En algunos casos también este método, en subterránea principalmente, se utiliza cuando hay fracturas, cuando el terreno está bastante craquelado, como si estuviese... ¿cómo le llamaríamos? Como si tuviera grietas. Ya, para llenar esas grietas y evitar que haya deslizamiento de material o caída o derrumbe, se realiza este bañado, se le llama shotcrete, el lanzamiento de concreto. ¿Ya? Eso se utiliza bastante. Dice, apilar el concentrado hasta una altura menor de 1 metro de la altura máxima de las paredes que lo limitan. O sea, las paredes que están limitando ese concentrado deben ser de una altura menor a 1 metro. En los lugares donde el viento ejerza acción mecánica sobre los concentrados, sobre las paredes se deberá colocar cortavientos de 2 metros de altura como mínimo, con un ángulo, dice, de 45 grados en el extremo hacia el lado interior del depósito, para evitar que ese viento, que podría ser húmedo, genere un cambio en el concentrado. Instalar en la o las puertas del depósito un sistema de lavado con agua a presión para toldos, tolva, o sea, para lavar todas las superficies. ¿Yo qué utilizo? Agua, abundante agua. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua, por definición, es el solvente universal. Entonces, disuelve la mayoría de cosas. ¿Ya? Por eso. Dice, asimismo se deberá construir pozas de decantación para la recuperación de finos. ¿A qué se refiere?
que en algunos casos estos vagones, tolvas, toldos, neumáticos de los camiones, a veces se adhieren partículas finos, son los materiales pulverizados, pero que podrían contener cobre, oro, plata, zinc, cualquier metal. Yo no puedo perder eso. Entonces lo que hago es decantar. ¿Qué significa decantar? Ya es como poner una especie de papel filtro, el cual va a permitir que el líquido simplemente fluya y esas pequeñas particulitas se adhieran a la superficie de este papel. Y así se recupera estos finos. Dice, las aguas de lavado de vehículos y de lluvias captadas en los depósitos de concentrados no serán descargadas directamente a los cursos de agua, sino deberán ser tratados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si empieza a llover, empieza a haber una acumulación de agua, o se genera una gran cantidad de agua de producto del lavado de los vehículos, entonces no es que yo de frente vacío esa agua o boto esa agua a lo que son los cursos de los ríos, los cursos de los lagos. O sea, la acumulación natural del agua, sino lo que hago es tratarla y recién permitir que esa agua pueda destinarse hacia otros lugares. Dice, recuperar los concentrados remanentes mediante un sistema de barrido y aspirado mecanizado que permita dejar limpia la plataforma, las vías de acceso y los pisos del depósito, para evitar cualquier problema o contacto con ello. En caso de existir comedores o áreas destinadas para el consumo de alimentos, en los depósitos de concentrado, estos deberán situarse de tal manera que los trabajadores puedan acceder a ellos desde los vestuarios, sin atravesar, o sea, no tengan que pasar primero por la zona del concentrado y llegar recién a donde quiere comer. Porque si fuera así, podría entrar en una alteración, ¿cómo le llamaríamos? Podría tener contacto con los químicos, los materiales, perdón, los alimentos, ¿ya? Disponer de un recambio de ropa diario de tal forma que se mantenga el trabajador aseado desde el principio y hasta el fin. El personal operativo designado al manejo de concentrados tendrá que utilizar de manera obligatoria los EPPs, ¿ven? Como estaba mencionando. Acá falta un artículo, dos artículos y listo. Y ya nos pasamos a lo que es materiales peligrosos. Dice, deben contar con un manual de procedimientos y PETs relacionados con el sistema de depósito de concentrado. Es lógico, ¿no? No voy a utilizar el manual PETs que he elaborado para los operadores de equipo pesado. Se supone que los PETs que voy a realizar en este caso son para el trabajo de la planta, que es muy distinto. Se deben mostrar las concentraciones de polvo generadas por la carga y descarga de concentrados. El registro de dichos muestreos será presentado a la autoridad. Dice, los depósitos en los que se almacena y o se manipule los concentrados de mineral que se encuentren ubicados cerca de o en la zona portuaria es el puerto donde se reciben estos concentrados, deberán contar con techos, paredes, así como sistemas de control que eviten las emisiones de material particulado. Esos concentrados, esos depósitos, no pueden entrar en contacto. De lo contrario, la mina puede decidir que esa empresa en la cual o el puerto que está recibiendo todos esos materiales no tiene los procedimientos óptimos, por lo tanto ya no se puede contar con sus servicios o con la forma en cómo está realizando su trabajo, ¿no? No es adecuado para cuidar los productos o lo que esté llevando la mina. Se efectuarán muestreos diarios de plomo al interior de los depósitos de concentrados. Las concentraciones del plomo no deberán superar el límite de exposición ocupacional de 0.05 miligramos por metro cúbico. Es una pequeña cantidad, pero aún así es letal si supera esto. Los depósitos de concentrados deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto Legislativo 1048, que precisa el almacenamiento de concentrados minerales en depósitos ubicados fuera de las áreas de operaciones mineras. Dice, los depósitos de carbón activado y residuos del proceso de absorción. Esto era para poder procesar el oro, se utiliza carbón activado.
Y refinación dice se darán cumplimiento a las adquisiciones de almacenamiento y transporte y manipuleo contemplados en el artículo 329, que lo hemos evaluado anteriormente. Listo. Control de sustancias peligrosas. Esto lo hemos visto en un módulo. En el tercer módulo lo que es planes de contingencia. ¿Ustedes ya han llevado el tercer módulo? Sí, tercer módulo, sí. ¿Sí? Dieguito. También le hemos llamado con Miguel. Allá. Sí. Ah, Aramburu creo que les he enseñado química. Sí, química. Sí. Sí recuerdo, sí. ¿Cómo hacer un plan de contingencia? Todo eso. Es eso, o sea, la ley que obliga a las empresas a realizar un plan de contingencias está, ¿cómo le llamaríamos? Está, se, ay, se me fue. Se engrana, es compatible con lo que dice el decreto supremo. Ahora, ¿por qué no te está mandando de frente a esa ley? Porque hay ciertos materiales que ni siquiera la guía GRE te dice cómo debes hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, la guía GRE te puede decir ácido cianhídrico, pero la amina no tiene cualquier ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es para lo que sirve es para atrapar al oro, el famoso cianuro. ¿Ya? El ácido cianhídrico se convierte en cianuro cuando tiene una reacción. Entonces, es un químico letal. ¿Ya? La guía GRE me da de manera general descripciones, pero no me va a decir qué hacer cuando es altamente concentrado. Y en la mina yo no puedo contemplar errores. Por lo tanto, yo tengo que buscar otro tipo de ley, otro tipo de manual, otro tipo de circunstancias. ¿Y dónde me está dando algunas indicaciones? En el decreto supremo 024. Ahí me dice el mercurio, el uso del cianuro y también lo que es las etiquetas y las hojas de los materiales. ¿Sí? Vamos a terminar hasta antes de esto que dice mapas. Ya hasta ahí vamos a hacer el día de... Si nos alcanza más tiempo por el día de hoy, entonces voy avanzando un poco de la parte de lo que es explosivos. Recordemos que un explosivo es el primer de todos los materiales peligrosos. Eran 9, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los 9 materiales peligrosos? Corrosivo. Ya, a ver, número 1. Radioactivo. No, el que utilizan para la voladura. A ver. ¿Qué utilizan para la voladura? Explosivo. Ya, 1, explosivos. 2. ¿Se acuerdan? Le repaso. El repaso, profe. A ver. 1, explosivos. 2, líquidos inflamables. 3, gases inflamables. 4, sólidos inflamables. 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. 6 es corrosivos. 7. El 7 eran los, si no me equivoco, los radioactivos. El 8, el 9 son los misceláneos y el 8 son... Ay. ¿Cómo era? Tóxicos y venenosos, si no me equivoco, algo así. Me acuerdo que tenía que ver con estos agentes. ¿Dónde está? Dentro de todos esos grupos, son 9. ¿Dónde está el ácido cianhídrico? En corrosivos.
El ácido cianhídrico es un ácido muy corrosivo, ¿ya? Entra en contacto con una persona y más que le genere un daño a la piel o es como si le hiciera una perforación, más que haga eso, lo puede matar por una mínima concentración, ¿ya? Es muy letal, pero es más controlable. Por eso es que se utiliza en las minas. En cambio el mercurio no se controla tanto. Entre comillas, su efecto es menor, pero no se puede controlar. ¿A qué me refiero? Imagínate, se derrama mercurio encima de la carretera que está abierta porque se están realizando obras de construcción. Yo agarro un cargador frontal y ese mercurio no se va a mezclar, no es como el agua. El agua se mezcla con la tierra formando un lodo. El mercurio no se mezcla. Por lo tanto es bastante inestable. A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso de las sustancias peligrosas? Para evitar cualquier problema por contacto. Para proteger nuestra salud. Para reconocer estos materiales que tienen, de acuerdo, ¿no?, a la norma NFPA 704, que se deben evaluar qué tanto nivel de inflamabilidad tiene, qué tanto nivel riesgo a la salud, el riesgo específico y lo que es el nivel de reactividad que tiene. Para eso se hace. Ya, si se recuerdan, todo encaja. En una mina tú tienes todas las áreas. El área de sustancias peligrosas, tú tienes el área de los brigadistas, tú tienes el área de seguridad. Algunas minas separan seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Cada uno tiene un especialista, un responsable. Hay otras minas donde integran, le llaman SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, los tres en uno solo. ¿Sí? Sigamos, dice. El titular de actividad minera se asegurará de que todas las sustancias químicas cuenten con etiquetas que identifiquen el producto y los peligros. Se supone que estas etiquetas deben contar con el rombo. No, perdón. Para lo que es el transporte terrestre se utiliza el rombo NFPA o diamante NFPA. Pero cuando estamos hablando de las sustancias en algún recipiente, tubo de ensayo, en alguna... Imaginemos que fuera un cilindro que estuviera almacenando este material. Entonces debe tener de manera expuesta ese símbolo que me va a impedir que cualquier trabajador pueda agarrarlo, pueda manipularlo y pueda arriesgarse, pueda entrar en contacto. ¿Ya? Es obligación del titular de actividad minera mantener un archivo central de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, las que serán puestas a disposición de los trabajadores para que estos se familiaricen con dicha información que contiene para cada sustancia y material que cualquier persona en la planta puede manipular o cualquier persona en toda la mina, en los laboratorios, en la planta. Tal vez algunos reactivos se utilizan para poder realizar los estudios de los minerales. En algunos casos se les echa ácido muriático, pero el ácido muriático es un químico bastante letal. ¿Ya? Para eso también hay que capacitarlos, hay que estar atentos cuando se deben manipular estas cosas. Dice, luego, el 334, el titular de actividad minera deberá preparar el listado base de sustancias y o materiales utilizados en las operaciones mineras y que pudieran considerarse de riesgo potencial a la salud, seguridad y ambiente de trabajo. Las sustancias y o materiales que a continuación se presentan constituyen un listado inicial al cual se podrá ir añadiendo otras sustancias, según sea determinado por el titular, o sea, por los representantes, luego del análisis del riesgo correspondiente. En este caso tenemos ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido que tiene un alto poder corrosivo. Por eso lo está poniendo primero.
La cal viva puede ser un oxidante. El cianuro es un corrosivo. Los combustibles para motores, lógicamente, que son materiales inflamables. Los lubricantes tienen cierto grado también de inflamabilidad y pueden encenderse. El hidróxido de sodio, en este caso llamado químicamente, pero de manera general lo conocemos como soda cáustica. ¿Qué es la soda cáustica? Hidróxido de sodio químicamente hablando, y es un químico bastante letal. El mercurio, ni qué decir. El peróxido de... Letalmente. ¿Ah? Sí, comenta nomás. El profesor de Mercurio, que nos habló de una mina Choropampa. de la Choropampa, ahí el Mercurio se derramó, ¿verdad, profe? Así es, mira. Y mató varias personas con el Mercurio. Si se dan 2 semanas más de cuarentena, vamos a pasar 20 años desde el accidente de Choropampa y todavía la situación sigue siendo la misma o hasta peor. ¿Por qué te digo peor? ¿Qué pasa? Imagínate ya, pongamos un ejemplo. Entonces, nosotros estamos desarrollando nuestra vida normal y de pronto, pasa un cisterna con materiales peligrosos que iba a destinarse a la mina por la zona donde estamos nosotros viviendo. Entonces, como la gente dice, ah, pucha, es de la mina, debe costar plata. Entonces, la gente, lamentablemente, en su ignorancia, empiezan o quieren almacenar este material que se ha derramado. Y lo empiezan a recoger con las manos, lo empiezan a recoger a través de algunos casos, según las investigaciones, dijeron que hasta con la boca lo recogían. Decían que los niños y niñas había supuestamente durante esas fechas había un circo y los niños y niñas estaban por ahí por el lugar, entonces empezaban a colocárselo en el cuerpo porque brillaba. Por lo tanto, ellos creían que era algo bueno, sin embargo, no sabían el daño que se estaban haciendo. Y lamentablemente también no se efectuó un trato humanitario. ¿A qué me refiero? Lo mínimo que se espera, al menos para el cuidado de las personas que están cerca del derrame de un material peligroso, es que yo le informe. O sea, yo alerto a la comunidad. Señores, señoras, buenas noches. Se acaba de derramar un líquido que tiene un gran potencial nocivo. Por favor, no salgan de sus casas hasta que nosotros hagamos el proceso de limpieza de este material y evitemos contacto con él y así evitemos cualquier daño a la salud. Muchas gracias. Y no, a veces ponen el eslogan: Buenaventura trabajando para la comunidad, Yanacocha trabajando para la comunidad, en fin. Entonces, se supone que es lo mínimo que se esperaba. Pero en Choropampa se hizo eso. No. Simplemente lo que decían era: señores, señoras, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy representante de la empresa Buenaventura. Si me entregan una botella llena de mercurio, dependiendo de la cantidad, yo les puedo dar 100 o 300 soles. Entonces, imagínate, estamos hablando del año 2000. En el año 2000, 200 soles era como en este momento tener más o menos 800 soles, digamos, ¿no? Algo así. El dinero era un poco más... Plata. No era tan... la vida era más barata, entre comillas. El pan costaba menos. Todo costaba menos. Entonces, estábamos en una buena Todo, época. todo, Dime, Miguel. todo costaba menos antes, profesor. Claro, por Los, ejemplo, los, quí- los químicos, todo, profesor, antes costaba, creo yo, un poco menos. todito. El pan en el 2000 costaba 12 por un sol. Te comprabas 2 caramelos por 10 centavos. Te comprabas 2 chicles, a veces había 2 por 10 los chicles, si te acuerdas. Te daban tu bolsita de chichazaras, era un poco más grande, que te comprabas por 1 luca. Todo era más barato, todo. A veces, tanto así era, no es que estaba regalado ya las cosas. Teníamos, la gente tenía que trabajar, sí.
pero era más barato todo. Entonces era algo así como que tú con 3 lucas la hacías para un menú. Tú comprabas tu menú a 3 lucas, porque en ese entonces, como las cosas estaban más baratas, entonces el menú también costaba menos. Ahora un menú cuesta 7 o 6 soles. Y es más, si quieres ir a la tía Veneno, ya te lo compras a 5 lucas. Pero, A 2 de mayo, profe, a 2 de mayo. causa todavía. Sí, sí, lo que pasa, hijo, es que nosotros, ahora con esto de la situación que estamos viviendo, me imagino las personas van a ser más conscientes en el tema de la salud, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, tenemos que lavarnos las manos, que no podemos ir a cualquier lugar, que debemos verificar las condiciones de higiene que tiene la empresa en la cual estamos confiando. Porque ahora va a ser así todo, ¿no? Lamentablemente, ya, está bien, aprobaron más cuarentena, ya, pero aún así tenemos que salir adelante, ver la forma de cómo podemos hacer. Siempre hay una solución. Bueno, muchachos, era un comentario porque es importante que entendamos que al menos la especialidad, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente representa mucha responsabilidad. Por lo tanto, debemos ser demasiado cautelosos y siempre seguir los procedimientos, evitando saltar los pasos. Se cumple como dice ese procedimiento, como dice ese manual, para evitar cualquier problema o inconveniente. ¿Sí? Ahora dice: en todo lugar donde se almacena, manipula y utiliza materiales peligrosos se deberá contar, además de los botiquines indicados en el artículo 159, e instalaciones como duchas y lavaojos. El lavaojo es algo así como si tuvieras un pilón, pero que en vez de la presión con el agua hacer que fluya hacia abajo, la presión va hacia tu ojo. Entonces tú lo único que haces es, si es que una persona tiene contacto con ácido y ese contacto está sintiendo que le está irritando el ojo, entonces inmediatamente se le debe llevar al lavaojos y echarle abundante agua. No se le puede echar que pomadas, que tomate, que no sé qué tantas soluciones caseras, entre comillas, creemos que son eficientes. Todo es protocolo. Dice: lavaojos indicados en las hojas de datos de seguridad HDSM para su uso en primeros auxilios. Cuando se utilizan lámparas de carburo de calcio, estas deberán ser distribuidas a los trabajadores en la superficie. El carburo, si ingresa a una zona subterránea, se puede acumular y es un químico. Las sustancias y o materiales peligrosos deben ser almacenados en depósitos. Y no nos olvidemos que siempre se debe verificar en la tabla de compatibilidad de los materiales para evitar problemas, reacciones. Ya acá dice: las sustancias y o materiales peligrosos deberán ser almacenados en depósitos o contenedores de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Tales contenedores deberán etiquetarse apropiadamente. Dice: en el proceso de cianuración de oro y plata y otros elementos metálicos, los trabajadores deberán usar el EPP adecuado teniendo en cuenta las siguientes disposiciones sin que ello signifique exceder los límites de exposición para agentes. 1. Evitar inhalar polvos o gases de cianuro. 2. Efectuar el manipuleo de soluciones de cianuro en áreas bien ventiladas, usando guantes de látex y gafas protectoras. No ingerir alimentos ni fumar cuando se trabaja con cianuro. Así se crea que tenemos o no hay nada de concentración de cianuro y comemos algo, tal vez eso que estamos comiendo lo estamos contaminando. Por eso dice no ingerir ni fumar cuando se trabaja con cianuro. ¿Qué pasa cuando fumamos? Cuando fumamos, entre comillas, internamente aumenta nuestra temperatura, pero no solamente por dentro. El gas que expulsamos también genera un aumento de la temperatura afuera. ¿Qué va a pasar entonces? El cianuro es líquido generalmente y se puede evaporar y nosotros podríamos respirarlo, inhalarlo.
No transportar ni almacenar cianuro junto con alimentos o bebidas, lógico. Evitar el contacto del cianuro con ácidos o sales ácidas, ya que puede generar ácido cianhídrico gaseoso que es muy venenoso. Es tóxico, como les decía, ¿ves? Acá lo está mencionando, es tóxico. ¿El qué? El ácido cianhídrico. Agregar hidróxido de sodio u otro compuesto alcalino al agua al preparar una solución de cianuro. ¿Para qué? A ese proceso se le llama neutralización. ¿Qué significa? Que yo, una solución que tiene un alto poder alcalino, soda cáustica, es algo alcalino. ¿Ya? ¿Quién contrarresta a lo alcalino? Lo ácido. ¿Quién contrarresta a lo ácido? Lo alcalino. Ya por eso es que se mezcla este alcalino con la solución de cianuro. ¿Por qué? Porque se puede formar un ácido, entonces el alcalino que yo tengo lo va a neutralizar. Quiere decir que no voy a generar una reacción que desprenda algún material que sea tóxico. Para evitar la formación de ácido cianhídrico al estado de gas venenoso. Llevar un estricto control del pH en las plantas para evitar la formación. ¿Qué pasa cuando el pH va disminuyendo? Significa que se pueden generar más rápido los ácidos. Por lo tanto, es algo letal. Cercar los pozos de solución de cianuro y los pozos de soluciones residuales para el reciclaje, con la finalidad de evitar el acceso de personas o animales. Neutralizar de inmediato los derrames de soluciones de cianuro utilizando hipoclorito, peróxido de hidrógeno. Hipoclorito de sodio es el que se utiliza. No sé si habrán ustedes escuchado, estado atentos a lo que se está utilizando en estos túneles de desinfección. Por eso es que no son del todo eficientes, porque estos túneles llevan en cierto porcentaje hipoclorito de sodio, y el hipoclorito de sodio es un químico bastante fuerte. Por lo tanto, no se deben realizar ese tipo de cosas, no se deben ejecutar así. Entonces, ¿qué se debe utilizar en vez de un túnel de desinfección? Están optando por cámaras termográficas. Entonces, se coloca una cámara en la parte superior mientras va a ingresar el personal. Luego, si es que detecta un aumento de temperatura en el personal, se presume que es COVID. Se le hace una prueba, y si en esa prueba sale que es negativo, entonces recién ingresa a la empresa. Pero esa prueba debe ser debe ser algo fiable. ¿Por qué? Porque estaríamos arriesgando no una vida si esa persona que está contagiada ingresa, sino muchas vidas. Dice, para el abandono depositar los residuos del proceso de cianuración en áreas impermeabilizadas con geosintéticos para evitar la contaminación de los acuíferos hasta su degradación natural. ¿Ya a qué se refiere? Que debemos utilizar una protección como si fuera un plástico que se coloca encima de una superficie para evitar que haga un daño. Después dice, para el abandono de residuos de cianuración se debe proceder a su encapsulado y recubrimiento posterior con desmontes o material estéril, los mismos que deberán quedar cubiertos con tierra y su subsiguiente reforestación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos con estos materiales, ¿no?, los famosos relaves, debemos encapsularlo para evitar contacto con el medio. Dice, para casos de envenenamiento con cianuro para los primeros auxilios de la intoxicación el tratamiento antídoto será lo dispuesto por el médico de salud ocupacional. Además, se dispondrá de un equipo para vías aéreas que cuente con balón de oxígeno que permita un flujo de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto, una bolsa de resucitación y una mascarilla de oxígeno con bolsa reservorio. ¿Para qué? Para que me permita tener un flujo continuo de oxígeno. Almacenar el cianuro solo en su embalaje bien cerrado y dentro de un ambiente seco, un almacén seco y bien ventilado. Es como lo que dice el polvorín.
En el polvorín nos indica que el polvorín debe estar bien ventilado y debe estar seco, no debe haber humedad. ¿Por qué? Porque altera la eficiencia del explosivo. Hay explosivos que no resistan al agua, por lo tanto van a perder su eficiencia si tienen contacto con el agua. ¿Qué más? Almacenar el cianuro solo en embalaje bien cerrado y dentro de un lugar seco, ya lo dije. Trabajar acompañado y disponer de un equipo de comunicación. Nunca trabajar solo en áreas donde se manipula cianuro. Prohibir el ingreso al personal no autorizado en áreas donde se manipula cianuro. Sí, luego dice, la comercialización, almacenamiento y uso del cianuro estarán sujetos a la ley 29023. ¿Qué pasa? Que a veces estos químicos se utilizan para fabricar drogas. Entonces, por eso es que también la norma en ciertos casos prohíbe algunos químicos, algunos materiales. A ver. La comercialización, almacenamiento y uso del cianuro estarán sujetos a la ley 29023, ley que regula la comercialización y uso del cianuro, a las normas reglamentarias para la actividad minera de la ley 29023, ley que regula la comercialización, bueno, aprobadas de acuerdo al decreto supremo 045 del 2013 y sus modificatorias a las normas que lo sustituyen. En fin, esto de la recuperación del oro a través del mercurio, yo les puedo decir que es algo elevado, es en exceso tóxico. Ya por eso es que no es recomendable trabajar con el mercurio, deberían trabajar con el cianuro. No, porque por lo que les he dicho, que el mercurio no es tan controlado, en cambio el cianuro no hay problema. Se puede controlar, se puede manipular. Eso no quiere decir que no sea tóxico, es tóxico, pero tiene se puede manipular más fácilmente. Ya, más o menos eso es lo correspondiente a plantas metalúrgicas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? No, para nada. ¿Nada? Nada. Miguelón. Nada, profe. Listo, queda Todo ok. todo genial. Ya, muchachos, les quería informar un temita. Ha habido un problema en lo que es Microsoft Teams y se han estado duplicando los grupos, ¿ya? Como estas explicaciones han sido grabadas, entonces esas grabaciones yo las voy a actualizar al grupo en el cual deberíamos estar trabajando. Me informaron que los grupos donde yo he estado agregando a los alumnos estaban vacíos porque yo creí que yo tenía que agregar a los alumnos. Pero me dijeron que se había duplicado los grupos. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a hacer clases o sea, es el mismo grupo A18. La diferencia es que en el otro grupo están el director, Miss Evelyn. Entonces, ¿por qué? Porque me están monitoreando, número uno. Y número dos, que así se están percatando de que se hagan o no, de que se ejecuten o no se ejecuten las clases. Ya, por ese lado va. En fin, muchachos, vamos a continuar. A ver, decreto. Vamos a hablar un poco, ¿ya? Vamos a. Como todo este tema, leer, yo entiendo que es pesado. Ya me la gié ya. Pucha, ya me la gié ya. Voy a dejar de ¿Usted contar. o usted Sí, un rato me la he lajeado. se ha laqueado la computadora? No, la computadora es la que se lajea, lógicamente. Ya, Vamos a ver un videíto de un polvorín, ¿ya? No. Polvorín. Sí, porque... mejor antes que eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda con respecto a lo que es plantas?
No, profe, todo está bien. ¿Tú, Miguelón? Profe, aparte de esos ácidos que nos ha hablado, hay más ácidos corrosivos, así, En sí, sustancias, en sí, sustancias o materiales. sí, claro. En sí, todos los ácidos son corrosivos, ¿ya? Pero aparte de ello, en la mina se utilizan no solamente el cianuro, no solamente el mercurio, no solamente el ácido sulfúrico, sino se utilizan bastantes químicos. Y de todos esos químicos, yo tengo que hacer mi listado para actuar en el momento oportuno si es que hubiera algún problema. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Ya vamos a ver, ¿qué es un polvorín? polvo, polvo. No, ese polvo no, Miguelón. Ya, ahí está. Vamos a ver seguridad en uso y manejo de explosivos en minería subterránea. ¿Se está viendo? No, Sí, Los profe. explosivos son ampliamente Ahora sí. utilizados en minería subterránea. Ya, un ratito. Corre, trae tu cancha, vamos a ver la película. Espera, profe, trae mi cancha. No, espera, espera. No, es un decir. A ver, voy a compartir en pantalla completa, ¿ya? Y ustedes me avisan si se ve o no se ve. listo. Claro que se ve, profe. ¿Sí completo? Completo. Ya, ¿se está Sí. entrecortando o no? Todo, Ya, vamos. todo el panorama se me mira. Los explosivos son ampliamente utilizados en minería subterránea. Sin embargo, su uso inadecuado Se la geopala. Que cargue un rato, pues, profe. Pero si ya cargó. Internet entonces, pues, profe. O se ha ido o pesa mucho la calidad. puede derivar en detonaciones imprevistas y generar eventos no deseados. Ejemplos por etapas. Recepción. Asegurar siempre que no se reciba al mismo tiempo material explosivo con accesorios. Llevar un correcto control operativo de las recomendaciones indicadas en la hoja de seguridad y ficha técnica del producto explosivo que se reciba. Transporte dentro de la ¿Qué hace mi operación. nombre ahí? Ya pedí. Nunca transportes Diego, o almacenes pero- material explosivo con accesorios de voladura. Y recuerda que el vehículo es exclusivamente para transporte de explosivos. Los vehículos deben cumplir con la legislación vigente. Para el transporte de explosivos a pie, hacer uso de mochilas o sacos de algodón en perfecto estado. Nunca de material sintético, y entre las personas que trasladan materiales incompatibles debe haber una distancia mínima de 10 metros. Almacenamiento. Recuerda que los explosivos deben almacenarse considerando la tabla de compatibilidad emitida por la autoridad competente. Recuerda usar ropa de algodón y realizar la descarga estática siempre que ingreses al polvorín de iniciadores. La altura máxima de apilamiento es de 1.8 metros
y debe mantener 0.8 metros de separación con la pared más próxima. Considera que el último nivel de cajas debe ser de amarre. Recuerda nunca preparar los cebos dentro del polvorín ni almacenar explosivos cebados. Durante el manipuleo, evita que los explosivos y accesorios de voladura puedan ser pisados por personas o vehículos. Al momento de manipular no se debe tirar, golpear o patear las cajas con material explosivo. Recuerda que por normativa legal, los cargadores deben estar aterrados. Utiliza solo herramientas autorizadas durante el carguío, como cucharillas de longitud adecuada para la limpieza de taladros y escaleras con la altura requerida para el carguío. Nunca utilices los dientes o herramientas que no estén diseñadas para crimpar los fulminantes a la mecha. Solo usa herramientas autorizadas para el corte de mecha rápida, mecha lenta o cordón detonante, las cuales tienen un diseño para evitar la fricción y generar chispa. Nunca utilices tijeras, cuchillos o piedras. El carguío debe iniciarse una vez que se haya concluido la perforación, garantizando las condiciones de seguridad para la labor como el sostenimiento, ventilación y restricción del tránsito. El cebado debes realizarlo con un punzón de cobre, polietileno o madera, orientando el fulminante hacia la boca del taladro. Recuerda que los cebos nunca se deben golpear. Asimismo, durante el carguío, en caso se tape el taladro, nunca intentes recuperar el cebo porque tiene riesgo de detonación fortuita. Emplea varillas de madera para introducir o atacar los... ¿Cómo? Ya se colgó. No se ha colgado, sino que se te ha escuchado como si fueras un robot. Se te ha escuchado como si fueras un robot. Los cartuchos en los taladros. Nunca utilizar varillas metálicas. Si utilizas un equipo para el carguío de explosivos, ten cuidado que la canastilla no se enrede con el cordón detonante o el tubo de choque. El impacto producido por el estiramiento y rotura del tubo de choque puede provocar la iniciación del explosivo. Una vez que haya iniciado el chispeo, no regreses a la labor por ningún motivo. Una vez concluida la explosión, espera los tiempos establecidos en la mina para reingresar al área de trabajo, verificando que no haya presencia de gases remanentes. En caso se detecte que se está dando alguna de estas desviaciones, deberás reportarlo inmediatamente al personal de seguridad o al responsable de operaciones. Solo así podremos evitar los accidentes y contribuir al desarrollo sostenible de la industria. EXA, tu seguridad es mi seguridad. Listo, a ver. Vamos a continuar con este de PETS que dice procedimiento y manipuleo de explosivos en labores. Y vamos a hablar un poco, ¿no? de lo que es el polvorín, ¿ya? Transporte y manipuleo de explosivos a labores. Equipos de... Antes que me olvide, esta imagen, lo que están observando, se le llama polvorín, ¿ya? Al lugar que está dentro de la mina, donde se almacenan los explosivos, donde se guardan los explosivos. Es como hablar de el almacén de los explosivos se llama polvorín, ¿ya? Debe contar con extintores, pero aparte de eso se coloca una varilla metálica antes de ingresar. ¿Para qué? Para que nosotros
podamos descargarnos de la energía eléctrica. Si es que yo ingreso cargado al polvorín, de repente se genera una chispa y provoco la explosión. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan nomás. Equipos de protección personal. Todo trabajador antes de ingresar a interior mina verificará su EPP completo. Equipos, herramientas, materiales. Yo te conocí, solo te pedí que me quisieras. Sin embargo, no fue así. Con otro querer me engañaste. Inspeccionar la ruta de tránsito por donde se transportarán los explosivos. Solo te pedí que me quisieras. Sin embargo, no fue así. Con otro querer tú me engañabas. Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones. Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno. El personal autorizado, supervisores, recaban el vale de salida de explosivos y accesorios de voladura con su respectiva autorización de parte del jefe de turno. Esa vueltecita con sentimiento. Yo no logro comprender dónde fue a parar tanto cariño. Lo más noble de mi amor despreciaste. El personal autorizado se traslada al polvorín auxiliar en horario establecido. No logro comprender dónde fue a parar tanto cariño. Realizar la descarga de energía estática antes de ingresar al polvorín, posicionando la mano descubierta a la barra de cobre por 5 segundos. La indolencia de este mundo, mientras que otro Llegando al polvorín, entrega los vales de salida al personal de logística, bodeguero. ahí logré comprender la indolencia de este mundo, mientras que otro reía. El personal de logística, bodeguero, atenderá el material de explosivo y accesorios verificando las cantidades solicitadas en el vale. Otra vueltecita. El personal que va a trasladar los explosivos coloca en las mochilas por separado los explosivos y accesorios, llevando uno de ellos los explosivos y el otro los accesorios en mochilas de transporte de explosivos. Deben estar en buen estado. En caso de trasladar manualmente, la cantidad transportada no debe exceder a 25 kilos. Me estás queriendo, si todavía me estás amando, procura pues olvidarme. Traslado en vehículo. No lo estoy logrando. Vamos a ver. El vehículo debidamente señalizado y autorizado se estaciona en un lugar seguro. El vehículo debe contar con el depósito de madera o plástico para transportar el explosivo. El personal traslada el explosivo al vehículo y coloca ordenadamente el material en el depósito respectivo.
Informar para la restricción del tránsito de máquinas u otros vehículos en el horario establecido del vehículo con explosivos. Quise alejarme de ti, buscando quién sabe qué, pero por mí no puedo estar sin ti. Quise alejarme de ti, buscando quién sabe qué, pero por mí no puedo estar sin ti. El conductor del vehículo traslada el material al punto donde el personal está esperando para su recepción y ser llevado a su labor. El vehículo debe conservar una velocidad no mayor a 6 kilómetros por hora. ¿Cómo olvidarme de ti? Habita viva tu imagen como una guía en mi vida mía. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Si hallo la calma en tu piel, vida. Al concluir con el traslado del material explosivo, se debe dejar limpio completamente el vehículo y libre de residuos de explosivos. Al llegar a la labor, dejar separados los explosivos y accesorios a una distancia mínima de 10 metros en un lugar seguro. Restricciones. Si el trabajador no posee la autorización de la SUCAMET, no ¡Ay! Se me fue la batería. Ahorita me reconecto. podrá trasladar Ok, ni profe. manipular los explosivos.
¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Adelante lo más rápido posible. Las ampliaciones también son importantes, porque también generan mucha construcción, ¿Me escuchan? mucha mano de obra, pero los nuevos proyectos son los que tenemos que impulsar. Muchísimas gracias por su pregunta, amigo Lator. Muchas gracias a usted, ingeniero, por esa respuesta. Bueno, ingeniero, continuamos con la siguiente pregunta, que viene por parte de Nelson Roy García, de la UNASAM. Dice, usted habló de la producción y en ello la ampliación de días laborales, como el 30 por 15 o el 70 por 30. ¿Cómo se manejaría de forma legal con los sindicatos y las normas? ¿No creería usted que afectaría la producción por el estado de los trabajadores debido a la fatiga? Bueno, yo lo dije claramente, yo rindo mi homenaje al trabajador minero, porque eso significaría un esfuerzo adicional, significaría un acuerdo, por supuesto. Acá no se trata de forzar a nadie, acá se trata de entendernos, de dialogar, y por supuesto el Ministerio de Trabajo también tendría que participar. Lo que es evidente es que el hecho de mantener al personal en cuarentena dentro de una unidad es mucho más fácil si se quedan más días dentro de la operación. Pero eso significa un sacrificio y un esfuerzo. Por supuesto, yo lo entiendo así, amigo Nelson, pero no es una cosa de forzar. Pero creo yo que si es que queremos mantener los puestos de trabajo, algo de eso vamos a tener que hacer. Tenemos que tener un poquito más de flexibilidad en el trabajo si es que queremos mantener los puestos de trabajo. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero Roque. Entonces vamos a proceder con la última pregunta. Esta nos la hace Ayrton Pinto. Nos dice, buenas tardes, soy alumno de la UNSA. Mi pregunta es si usted considera necesaria la creación de una ley minera y si es correcta la inversión nacional y no extranjera en yacimientos de litio. ¿Me escuchan? Sí. No, yo no le escucho. ¿Cómo que no me escuchas? Si me está respondiendo. Ya, profe, sí. Sí, ya, muchachos, vamos a... el video era principalmente para que entiendan, ¿no? Los procedimientos, cómo se debe ingresar un polvorín. Como se habrán dado cuenta, el trabajador toca una especie de barra, ¿no? Esa barra de metal tiene un material que absorbe la energía. Entonces evita que se provoquen chispas. Y de esa manera no hay problema por alguna reacción dentro del polvorín. ¿Ya? Es lógico que no vamos a correr dentro de un polvorín porque podemos generar una chispa. ¿Sí? Luego, nosotros vamos a de manera amplia, vamos a desarrollar todo esto que nos dice de polvorines, de explosivos, de las condiciones que da el Decreto Supremo 024. Tenemos tiempo, miren, falta un mes y ya prácticamente hemos terminado todo el decreto. Ahora vamos a hacer puro análisis, puro caso, accidente, ejemplo de un hiper C de línea base. Me falta la parte de los equipos de movimiento de tierras. Y todavía nos falta por ahí ajustar alguno que otro temita. En el tiempo estamos bien. Ya, ahora lo que más bien falta y me gustaría que se pongan de acuerdo es qué empresa minera van a hacer, cómo vamos a hacer eso de la exposición para que lo podamos realizar. Como yo les decía, no importa una empresa pequeña nada más para que no se les haga tan pesado el trabajo. ¿Se coche, profe? ¿Se puede?
Se corcha. No seas malo. Entonces, Antamina. Cualquier mina, hay muchas minas que tienen su proceso, lo tienen a veces publicado ahí, incluso como una presentación en PowerPoint, solamente sería cuestión de que lo Tiene que lean. ser, tiene que ser mina informal, artesanal o mina grande. Mina formal, no importa si es pequeña, mediana o grande, pero tiene que ser mina Tiene formal. que ser formal. Claro. Ah, ya. Sí, nada más. Listo, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Ya, profe. Nos vemos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Profe, Cuídense. profe, Dime. y quiero hacer una pregunta. ¿Y esos carros que llevan el polvorín tienen que ser especializados ya en todo eso para llevar el polvorín, la pólvora? Los explosivos, perdón. Son acondicionados. ¿A qué ya. ¿A qué se refiere con acondicionados? Se les coloca superficies capaces de que... perdón. Se le ponen ciertas protecciones encima de la tolva para que así no haya problemas por alguna reacción que podría generarse. Las llantas, el sistema de transmisión, todo es igual. La diferencia es que necesita su extintor. Ya, los trabajadores no pueden estar con el celular ahí pegados a su cuerpo o alguna herramienta metálica si van a trasladarse en esta camioneta, porque esta camioneta puede llevar los materiales al polvorín, sí, pero no puede existir ningún agente metálico en la camioneta. A eso se refiere. Y las partes metálicas se van a proteger. Es como si pusiéramos una especie de plástico para evitar que tenga contacto con el metal, el explosivo. Ya. Ajá. Pero profesor, digamos cuando se enciende ese equipo, digamos la camioneta y los explosivos están encima, no ocurre una reacción No. cuando se prende. No, lo que pasa es que como esta chispa o esta corriente que se genera dentro del carro no es algo que se pueda transmitir, solamente se podría transmitir si todo fuera metálico, y como se protege estas partes metálicas, entonces de esa manera se está liberando esta posibilidad de que haya alguna reacción de manera inoportuna y de manera anticipada. Claro. Ahora la camioneta tiene que ir con cuidado, si no, digamos, Claro, eso sí. excesiva velocidad puede explotar. Eso sí, definitivamente. Va más o menos 20 a 30 kilómetros por hora, más o menos. Se despacito. Ajá. ¿Cuándo llegará, profe? Lo tienen que hacer así, si no se quema toda la mina. Y digamos, los choferes también estarán capacitados para, digamos, transportar estos elementos explosivos. En sí los choferes, hijos, son los ingenieros o los encargados de la voladura. Ah, ya. No es cualquier persona. No, claro que no. Así es. Ya, profe. Listo, muchachos. Ya, profe. Ahora hay que cuidarse nomás, profe. Ha dado 15 días más el presidente. Sí, pues, ni modo. A cuidarnos nomás y a seguir. A seguir adelante y ya, pues, lávese las manos, profe. Todos, lávense ustedes también, cuídense, siempre cumpliendo los protocolos, todo ello. Sí, profe.